Yo quiero empezar el testimonio mío con una lectura de la Biblia en 1 de Timoteo 11:12, donde dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, mi nombre es Luke Peterson y doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este día del Señor. Yo estoy casado con mi esposa, Courtney, desde hace más de 13 años ya, y el Señor nos ha dado 2 hijos, Harper y Judah. Soy de un pueblito que se llama West Jefferson, en las montañas de Carolina del Norte de los Estados Unidos, donde viven los campesinos. Así que había mucha religión, hay muchísima religiosidad. De hecho, en este condado, cuando vivía ahí, contamos una vez que había 81 iglesias bautistas, solamente en ese condado de 25,000 personas. Desde pequeño asistía a la iglesia, pero yo no recuerdo haber escuchado con claridad la verdad del Evangelio, el arrepentimiento y lo que significa confiar completamente en Cristo Jesús. Crecí en una iglesia bautista del sur, fundamentalista, y podríamos decir que el decisionismo, o como llamamos allá, el easy believism, estaban muy presentes. No recuerdo haber escuchado el Evangelio en su plenitud, hablando del perdón de pecados ofrecido en el nombre de Cristo. Casi cada servicio terminaba llamando a la gente a pasar al frente para tomar una decisión, levantar la mano y venir al frente. Yo, sin embargo, estaba enamorado de mi pecado y a la vez contento con afirmar que era cristiano por una decisión que tomé a los 7 años. Con el tiempo, el Señor me mostró que lo que yo llamaba fe era fe en una decisión, no en la persona del Señor Jesucristo. Yo estaba confiando en mí mismo y en mis propias obras. Tenía un entendimiento falso del Evangelio y pensaba que estaba bien, contento con tomar una decisión y vivir de la manera que me placiera. No estaba unido a Cristo por la fe y en cambio era autojusto. O sea, yo era un fariseo de corazón confiando en mi propia justicia. No había frutos en mi vida y yo iba directo al infierno. En la providencia del Señor, durante este tiempo, alrededor de los 17 años, un hombre fue incorporado al personal en la iglesia allá, llamada Bald Mountain Baptist Church, y él entró como un pastor de jóvenes. Y él tomó un interés especial en mí. Trató de conocerme, pero yo no se lo permitía. No quería hablar con él, no quería tener nada que ver con él, ni con el Evangelio. Un día me confrontó directamente acerca de mi problema del pecado. Ahora, durante ese tiempo, cuando él llegó, me enteré después de que la iglesia tenía una lista de los jóvenes más problemáticos. Y yo era el enemigo público número 1. Así que él tenía su objetivo y su mira puesta en mí. Pero él me confrontó un día acerca de mi pecado. Y yo estaba muy, muy enojado con él. Me dijo que yo no era cristiano. Y él dijo, los cristianos no viven como usted vive. Y en mi arrogancia le dije que estaba equivocado, que yo había tomado
esa decisión cuando tenía 7 años y estaba seguro de que Cristo era mi Señor. Pero Él me desafió, me dio un reto en ese momento y dijo, hagamos esto, lea las Escrituras, léalas y reúnase conmigo y vea si en verdad concluye que usted es cristiano al leer la santa palabra de Dios. Así que, queriendo mostrar que él estaba equivocado, acepté el reto lleno de orgullo, ese orgullo de autosuficiencia. Pensé que podía justificar mi conducta y mi vida, y aquí estaba mi oportunidad para lograrlo. Pero fue a través de nuestras reuniones y de leer la palabra de Dios durante ese año que en realidad el Señor obró en mí arrepentimiento al leer su palabra y ver lo que en verdad es un cristiano. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese año el Señor me convirtió, me ayudó a ver que yo había ofendido a un Dios santo y que mi única esperanza era apartarme de mi pecado y poner mi fe en Jesucristo. No hay nada demasiado difícil para el Señor. Como dice Thomas Watson, hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. El Señor me dio desde este momento un hambre insaciable por su palabra. Y un pasaje que me impactó profundamente mientras leía el texto de la Escritura fue Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo sabía que no guardaba los mandamientos de Dios, por lo tanto no amaba a Dios, odiaba a Dios, era enemigo de Dios. Y este texto me quebrantó. Entendí que el amor está en el centro de la relación con Dios. El amor con que Él ama a su pueblo, capacitándolos para amarle y guardar sus mandamientos. Y esos mandamientos no son gravosos para los verdaderos creyentes. Ese amor también da fruto, mucho fruto en la vida. Jim Elliot, misionero a Ecuador, dijo antes de su muerte, no es ningún necio el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que jamás podrá perder. Yo suscribo completamente a la confesión de fe de 1689, sin excepción, y deseo ser recibido como miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Liberia mediante transferencia desde la Iglesia Bautista Emmanuel de Verona, Virginia. Y como ustedes pueden imaginar, en este momento mi conversión cambió drásticamente mi rumbo. Yo planeaba ir a la escuela de medicina, pero después de mi conversión yo ya no tenía ningún deseo de esto. Fui discipulado por ese pastor y de hecho por mi tío. Ellos me enseñaron las verdades básicas del cristianismo, las cosas básicas del Señor. Y en lugar de ir a la escuela de medicina, fui a una universidad que se llama Appalachian State, en Boone, una ciudad cerquita de nosotros, donde crecí en Carolina del Norte. Y yo fui por un año tratando de averiguar qué quería el Señor que yo hiciera con mi vida. Pero yo estaba completamente inquieto en mis estudios académicos ahí. Así que, por medio del discipulado continuo, el constante ánimo, me instaron a considerar ir a un seminario, tal vez para prepararme para el ministerio. Y poco después, en 2009, conocí a mi esposa y nos casamos en 2012 y me mudé a Wake Forest, Carolina del Norte, cerca de Raleigh, la capital de Carolina del Norte, para asistir al seminario en el, ¿cómo se llama? Southeastern Baptist Theological Seminary. En mi tiempo ahí fui profundamente impactado por el mandato de la Gran Comisión. Justo antes de comenzar mi primer semestre en Southeastern, en el seminario, mi iglesia en casa, allá en las montañas de Carolina del Norte, me invitó a ir a un viaje
misionero a México. Pero en la providencia de Dios, en 2009, estalló la gripe porcina y no pudimos ir. Así que desviamos y cambiamos nuestros planes a ir al país de Nicaragua. Fue ahí donde conocimos y nos conectamos con un pastor local y continuamos yendo con regularidad. Trabajamos con una organización misionera que iba con frecuencia y así en 2009 empecé a ir en viajes regulares a Nicaragua, casi 2 veces al año, hasta 2013. Ahora recuerdo que en uno de esos viajes, en julio de 2011, yo estaba en Nicaragua y a solo unas semanas de que comenzara el nuevo semestre en el seminario, recibí un correo del Campus Housing y dijeron que como yo estaba en mi 3er año, había muchos estudiantes de nuevo ingreso y que yo tenía que salir del dormitorio. Así que en ese momento no podía costear vivienda y decidí volver a las montañas del Carolina del Norte y hacer ese semestre en línea. Y fue en octubre de este año, 2011, que el mismo pastor de jóvenes y yo nos reconectamos y decidimos plantar una iglesia en Carolina del Norte. Y plantamos The Gathering Church. Y trabajé ahí 6 años como pastor bivocacional. El Señor fue tan amable, tan bondadoso con nosotros, tan paciente y tan amoroso. Cometimos muchos errores, muchos pecados, pero el Señor obró a pesar de esas cosas. Pero yo nunca pude dejar de lado, incluyendo todo mi tiempo ahí, nunca pude dejar de lado esos pasajes de la Escritura que me impulsaban a considerar mudarme para ser un misionero. Y así fue en el 2017, con el respaldo de la iglesia de Gathering, fuimos enviados, nuestra familia fue enviada a Nicaragua con la esperanza de establecer una iglesia reformada, confesional allá. Primero nos mudamos a un pueblo llamado Diriamba, como a 1:30 al sur de la capital, y luego terminamos en la capital Managua, viviendo ahí, trabajando ahí. El primer año que estuvimos en Nicaragua fue realmente inmersión total en el idioma español. No hablábamos español cuando fuimos, otra cosa imprudente que no ordenamos antes de salir, pero Dios fue bondadoso y amable a permitirnos aprender el idioma durante ese primer año, al adaptarnos a la cultura y a esos cambios. Y justo cuando habíamos comenzado, un estudio bíblico con 4 o 5 familias ahí en Managua, estalló la turbulencia política, obligándonos a dejar todo lo que teníamos, menos un par de maletas y volver a los Estados Unidos. Y ahora, mis hermanos, en el momento estábamos planeando regresar y pensábamos que podríamos volver. Anticipábamos con el tiempo, las cosas se calmarían, pero continuaron empeorando cada vez más. Y los ancianos de la iglesia de Gathering tomaron la decisión de que no regresáramos. También en la providencia de Dios, mientras yo estaba en Nicaragua, me contactó un pastor llamado Alexander León de la Iglesia Bautista de los Lagos en este momento. Y me invitó a asistir a una conferencia de pastores en Nueva Jersey, una conferencia de pastores allá en North Bergen. Y fue ahí con que él y el pastor Adrián Pastorelli y algunos otros pastores nos invitaron a nosotros y a nuestra familia a mudarnos a Costa Rica para ayudar con un estudio bíblico ya establecido en un pueblo llamado Liberia. Y fue en este momento que él también nos dijo que al tomar esa decisión, nosotros le estábamos pidiendo sabiduría y dirección. ¿Qué debíamos hacer? Debíamos intentar regresar a Nicaragua. Y él me dijo que si tuviéramos hombres en nuestra iglesia que quisieran ir a Nicaragua, no los enviaríamos. Así llevamos ese consejo a los ancianos y ellos decidieron que debíamos ir a Costa Rica. Nos mudamos ahí 3 meses después de salir de Nicaragua y llegamos el 20 de julio de 2018.
un pasaje que siempre viene a mi mente cuando pienso en cómo la providencia del Señor nos llevó a Costa Rica es Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora nosotros en este momento no tuvimos ninguna visión como la que ellos tuvieron ahí, pero pensamos que por medio de la providencia del Señor, mediante la oración, mediante el consejo piadoso, concluimos que el Señor quería que fuéramos a Costa Rica. El Señor consideró apropiado establecer este estudio bíblico, como ustedes saben, como otro candelero de Cristo, llamado la Iglesia Bautista Reformada de Liberia, en marzo de 2019. Y fue el privilegio de mi vida trabajar en Liberia y ver a esos 12 miembros constituir ese nuevo candelero de Cristo en este lugar. Pero debido a las circunstancias providenciales en nuestra familia y la relación con nuestra iglesia que nos envió, tomamos la decisión de que nuestra familia tenía que regresar a los Estados en 2020. Fue quizás la decisión más difícil que hayamos tomado, pero mediante mucho consejo pastoral era lo que necesitábamos hacer. No estábamos seguros en ese momento si nos mudaríamos de vuelta a los Estados y eso sería para el resto de nuestras vidas o no. Si un día el Señor abría la puerta para permitirnos regresar, estaríamos más que dispuestos a hacerlo. Durante los últimos 5 años he servido como uno de los pastores de la Iglesia Bautista Emmanuel en Virginia. Y en los últimos 5 años ha quedado muy claro que Costa Rica nunca ha dejado de estar en mi corazón. De hecho, los miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Liberia nunca han dejado de estar en mi corazón. Y el Señor puso ese deseo, ese llamado en lo más profundo de mi ser. Y el Señor confirmó que efectivamente la Iglesia Bautista Emmanuel debía enviarnos de vuelta a Liberia para encomendarnos la labor aquí y encomendarme a mí para convertirme en uno de los pastores, si así lo decidía esta iglesia. Ahora está muy claro para nosotros porque teníamos que regresar a los Estados Unidos. Necesitábamos a una iglesia que nos respaldara con el mismo sentir para poder trabajar aquí a largo plazo. Oramos para que el Señor nos permita dar nuestras vidas aquí al servicio de esta iglesia y del país de Costa Rica. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pueden ustedes recibirnos como a los suyos, sabiendo que nuestro deseo está aquí con ustedes, criar a nuestros hijos con ustedes, trabajar con ustedes en lo bueno y lo malo y dedicarnos al Evangelio de Jesucristo. Y como dijo una vez Adoniram Judson, misionero, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.